los valores enseñados por los padres, por el ambiente, por la cultura, influyen mucho a un individuo. Entonces, parte del autoanálisis es primero saber cuál es mi coeficiente emocional. O primero es físico, segundo es intelectual y después emocional. De 1 a 10, ¿cómo soy? De que nací hasta 6 años de edad. ¿Cómo fui yo? ¿Qué tipo de chico era yo? Pero no termina ahí, porque eso es lo más obvio, digamos, y lo más fácil de observar. ¿Sabe qué es lo más importante y más difícil de observar? Coeficiente espiritual. Es cierto que uno puede tratar coeficiente espiritual como si fuese cúmulo de físico, intelectual y emocional. Es cierto. Pero para hacer el ejercicio de autoconocimiento hay que separar como un coeficiente por sí mismo. Pero es cierto que abarca, en cierto modo, lo físico, lo intelectual y lo emocional. Y haciendo una diferencia entre emocional y espiritual. Si una persona puede manejarse emocionalmente relativamente bien con los otros, significa que va a tener un coeficiente muy alto espiritual o no. Sí. No necesariamente. Porque la máscara puede estar ahí 90% del tiempo, lleva bien, pero sufre adentro. Y eso se nota con tiempo. ¿Me entiende? Las palabras no salen del corazón. ¿Conocen a alguien así o no? Dicen, ay, ¿te puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudarte? Te dicen todo y cuando necesitas ayuda, le haces una llamada, le pides algo, ay, justamente estoy ocupado, tengo otra cosa, no puede. Y usted tiene una emergencia, pero no. ¿Me entiende? Emocional no implica espiritual, pero espiritual sí implica algo más alto del coeficiente emocional. ¿Okay? Bueno, entonces, coeficiente espiritual, ¿cómo lo definimos? ¿Cómo lo observamos? La parte interna sería entender y cómo elegir lo bueno o lo malo en las acciones. Lo positivo o negativo. Lo perjudicial a los otros o lo beneficial a los otros. Eso es una marca muy importante en lo interno de un coeficiente espiritual. Uno sabe cómo tener tacto. Uno, en vez de ayudar, forzando una ayuda, uno observa qué tipo de ayuda esa persona necesita y busca métodos hábiles, formas de ayudarlo sin que el otro se siente como, oh, yo tengo menos, tú tienes más. ¿Entienden lo que estoy hablando? ¿Cómo uno da a uno que tiene comida, necesita comida? Uno puede darle así y pensando que yo estoy dándote el alimento. Y si el otro ve y digo, pero esto no es caliente, y uno, ay, qué desgraciado es este. Pero ¿qué pasa si uno dice, ¿te gusta algo caliente o frío? Y entonces uno le da lo que necesita, lo que le agrada y lo que le hace bien. Entonces, ¿qué nivel espiritual en coeficiente tiene? Más alto, obviamente. Aún en la generosidad hay diferentes niveles de marcas.
tener confianza en uno mismo no significa tener soberbio o la soberbia. ¿Soberbia y confianza es lo mismo? No. No. Confianza es como camino medio, en moderación. Cuando demasiado, llamamos soberbio, y cuando muy poco, llamamos ¿qué? Inferioridad. Sentimiento de inferioridad. No, yo no tengo nada, no sirvo para nada. Uno se autoabandona. Todo eso son medidas de coeficiente espiritual interno. Y uno que es muy importante es a qué edad uno empezó a entrar en la búsqueda de querer saber cosas más allá de lo material, de querer mejorar este mundo, de querer ser un agente positivo para influir al mundo. ¿A qué edad empezó? El Buda Shakyamuni, 2500 años antes, a los 5 años de edad, en una fiesta en la antigua India, él se fue a sentar bajo un árbol y empezó a meditar a los 5 años de edad. Y con esa introspección empezó a observar el mundo, la impermanencia del mundo, la impermanencia de la gente, de los pensamientos, desde muy joven. ¿Cuándo empezamos nosotros? Eso es una medida de coeficiente espiritual. La búsqueda de lo trascendental, más allá. Ahora, lo externo, la parte externa de la medida de coeficiente espiritual sería encuentro con guías, maestros, buen amigos que te dicen una palabra y te despierta, te hace pensar. Che, ¿por qué haces esto? ¿No será que estás haciendo algo? Con personas que te influyen espiritualmente, positivamente. Ese tipo de personas. Esos son parte del coeficiente como parte externa. Y los padres, los adultos, inspiradores, son personas alrededor nuestro. Entonces solo uno tiene que hacer, ¿cómo se llama? Este tipo de análisis. Entonces uno ya empieza a saber qué es lo que yo he practicado anteriormente. Ahora, ¿cómo voy a practicar ahora para ser mejor? Para el futuro y presente también. Entonces, ahora es tarea para ustedes. Ya 1 hora y media, mi pregunta. ¿Todavía quieren venir a la segunda charla o no? Sí. ¿Quiénes quieren venir? Quiero ver manos. Okay, bueno. Entonces no les asusté todavía. Quiero que hagan tareas. Esta semana, hagan tareas. Piensen en los 4 coeficientes. Repiten conmigo. Coeficiente físico, coeficiente intelectual, coeficiente emocional, coeficiente espiritual. ¿Ok? Entonces uno hace análisis, autoanálisis y trata de recordar cómo ha sido, aún viendo fotos. O preguntar a tus padres, papá, ¿cómo he sido cuando era bebé? Y tu papá dice, ay, no quiero recordar de esa época. Ya saben qué coeficiente tenía. Pero, ¿me entienden? Es como, y entonces háganlo de nacimiento a 6 o 7 años de edad. Porque es
una etapa en que uno todavía está formando ¿cómo se dice? Los sentidos, desarrollando los sentidos para dejar el ego, el yo, ¿cómo se dice? El maestro del universo salir. ¿Ok? Y después, en la segunda etapa es de 7 a 13 o 12. Depende si es hombre o mujer. Porque hay un cambio biológico a los 12 o 13. Entonces ahí prioridades cambian. Primero eran padres y después los novios o novias. ¿Me entiende? Eso. Entonces, ahí, otra etapa. Y siguiendo eso, 13 a 21. Hasta secundario, digamos. Después, universitario, ya, uno se siente adulto, puede tomar alcohol, puede ir a cualquier lugar, puede manejar, entonces ya, es otra etapa. Entonces, y hasta la edad que tienen ahora, hagan eso marcando diferentes etapas. Si hubo etapas muy chocantes, sea bueno o malo, definitivo, muy determinadas, entonces pongan esa ahí. Puede ser 3 años solo. Si alguien sufrió pérdida de papá o mamá a una edad, eso ya es, por sí mismo, es una etapa ya. Entonces ahí uno marca otra etapa. Okay. Hagan el análisis de cada etapa de los 4 coeficientes. Y pónganse a escribirlo. No me tienen que mostrar, es para sí mismo, pero ahí vas a ver tu vida en papel. Ahora, recuérdense, autoanálisis no es para una vez, es constante. Con la práctica, los anteojos va a ser cada vez más claros para hacer a una introspección con más profundidad, digamos. Pero eso ya te empieza algo. Concientizar de que si empiezas a hacer ¿cómo se dice? Autoanálisis de aquí desde que naciste hasta ahora, entonces vas a estar consciente de los cambios de aquí para el futuro. Y la idea de la práctica espiritual es ir mejorando los coeficientes. La única que es muy difícil de mejorar, ¿sabe cuál es? ¿Cuál? Coeficiente física. Sí, físico. Eso, por favor, no tengan sueños. Se puede mejorar. Entonces, si yo practico más, voy a ser más y más joven, voy a ser más y más saludables y no voy a morir. No. Eso definitivamente todos tenemos una fecha de vencimiento. ¿Ok? Entonces es el único coeficiente que va a tomar su rumbo, digamos, pero uno todavía tiene que hacer un análisis de eso. ¿Ok?